7:34 de la mañana. Venimos hablando un poco del resultado del censo, que para mí, entre otras cuestiones, hay que... Marco Labaña, que es muy cercano a Sergio Massa, trabaja, es raro porque es el titular del INDEC, que es el Instituto de Estadísticas, pero básicamente es uno de los hombres de confianza, y él y el padre, sí, ¿no? También Roberto Labaña, del equipo de Massa, en otras cuestiones que no hacen al Instituto de Estadística, ¿no? Pero me parece que Marco Labaña no está dando, nunca, no salió a hablar, dio una conferencia que le presentó los resultados del censo, pero no se le ha podido repreguntar a Marco Labaña absolutamente nada. Nosotros buscamos nota con él. A mí me parece que la promesa de no tocar los números del INDEC están súper cumplidas. Digamos, estaba el temor de que con la vuelta del kirchnerismo pudieran volver a toquetear los números. Eso no ha pasado. Nadie duda de la calidad técnica de los números del INDEC, pero como surgió una diferencia con La Matanza que nadie puede explicar muy bien, con el censo de 2010. O sea, la sospecha es que en el 2010 inflaron el número de habitantes de La Matanza para tener más fondos, y eso, la verdad es que es inconsistente el número que le dio el último censo con el de 2010. A mí me gustaría preguntarle a Marco Labaña eso, nunca se le puede preguntar porque me parece que está guardado por eso, creo yo. Bueno, con el tema de si tocan o no tocan los números, en realidad lo que uno puede ver es que en el censo de ahora los números están bien, porque salta la diferencia esa con La Matanza. Además es consistente con el crecimiento poblacional que tuvieron todos los demás distritos, digamos. La cuestión es que en ese, vuelvo al censo. El censo revela también algo muy dramático que tiene que ver con la crisis de, entre otras, es una de las causas de la crisis de alquileres en la ciudad de Buenos Aires especialmente, que es que aumenta la vivienda, pero cada vez más gente vive junta porque no hay acceso a la vivienda, porque el tipo de vivienda que se construye es vivienda para invertir, del que tiene el dinero, la posibilidad de comprar propiedades sin necesidad de pedir crédito. Como no hay crédito porque hay inflación, no hay acceso a la vivienda, y el tipo de vivienda y las políticas de vivienda que se hacen que sea cada vez más difícil no solo comprar, alquilar en la ciudad de Buenos Aires, particularmente con los precios que hay de alquiler, porque hay muy poca oferta, porque el que compra para invertir, y el alquiler es muy caro para el que lo paga, pero para el propietario, en términos en dólares le queda, no es un negocio redituable. No, el porcentaje que le rinde su inversión en dólares no le funciona. ¿Y qué hace? Busca opciones dolarizadas, alquilar en dólares. Sí, para extranjeros. Para extranjeros, las plataformas, Airbnb, etcétera. Bueno, Manuel Socias, el legislador porteño del Frente de Todos, viene trabajando este tema, llamando la atención sobre esto. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. ¿Cómo andás, María? Buen día para todos. Bueno, fue un poco larga la introducción, perdón, pero es un tema que venía siguiendo. Vos venís planteando el tema de, o sea, si uno ve la oferta de las inmobiliarias de alquiler, hay muy poca en oferta, pero entras a las plataformas de alquiler temporario en dólares y hay un montón de oferta. Bueno, efectivamente, te vengo escuchando y siguiendo también tus redes sociales. A ver, para dar un panorama un poco más general, la crisis habitacional en la Argentina es una crisis de características ya a esta altura dramáticas. Se estima, faltan los datos del último censo en detalle, pero se estima más o menos que faltan 3,5 millones de viviendas en la Argentina. Es decir que uno podría estar en condiciones de asegurar que el problema de la vivienda es probablemente el principal problema de la sociedad de la Argentina. En términos también de que no tener resuelto el tema de vivienda desestructura la vida familiar, la vida personal, no te permite proyectar, ¿no? Es un problema ya de escala mayúscula, y la verdad que la percepción que uno tiene es que si no se ataca el problema ahora, dentro de un par de décadas va a ser inabordable la escala del problema. Y acá yo creo que el problema es efectivamente que hay una crisis de imaginación de la política, de todos los sectores de la política. Tenemos una crisis de imaginación para abordar este problema. La sensación que yo tengo es que nosotros nos debatimos o vamos de un paradigma a otro. Pero espera, quiero antes, me interesa menos en este punto por ahí la teoría o la discusión de la política respecto de contar cuál es el panorama para que se pueda tomar conciencia del problema, digamos. O sea, que vos planteaste el tema de las plataformas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, lo que decían ustedes recién, que es mucho más rentable para un propietario hoy volcar una propiedad al mercado de los alquileres turísticos temporarios que a los alquileres residenciales convencionales permanentes. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el microcentro, ¿no? Nosotros ahí en el microcentro teníamos una oportunidad, teníamos una ciudad semiabandonada, miles y miles de metros cuadrados abandonados. Había que haber tenido una política pública muy agresiva para reconvertir ese stock de metros cuadrados vacíos en viviendas accesibles. No se hizo nada y se permitió que el mercado avanzara en una lógica estrictamente racional,
Y ese microcentro se está reconvirtiendo muy aceleradamente en una oferta para alquileres turísticos temporarios. ¿Y eso qué pasa? En realidad, más allá de lo que impacta en las propiedades particularmente involucradas en el mercado de alquileres turísticos temporarios, dolariza todo el mercado de alquileres, porque se fijan los precios de referencia en dólares. Entonces, es como una mancha venenosa que está ocupando el microcentro, Palermo, Villa Crespo, y cada vez es una mancha venenosa que va expandiéndose en toda la ciudad, lo que está dolarizando el mercado de alquileres general, lo que hace imposible, sí. Hay un tema, vos creo que lo mencionabas, hay ciudades sobre todo las ciudades más turísticas, pasó en Barcelona, París, ¿no?, que se dan esta discusión. ¿Qué soluciones le dan otras ciudades a esta situación que describís? Bueno, es una discusión global, no es un problema solo de Buenos Aires, como decía vos. Se está discutiendo, la verdad que tampoco lo que hacen en Europa o en Estados Unidos está resultando. Por ejemplo, lo que está haciéndose es restringir el tiempo en que las propiedades pueden estar disponibles para las plataformas de alquileres temporarios. A 90 días, a 60 días por año. La otra cosa que se está haciendo es prohibir los multipropietarios, es decir, que haya inversores que compren departamentos para volcarlos directamente al mercado de alquileres turísticos temporarios. Pero no está alcanzando, fundamentalmente porque el mercado de alquileres, en general, en la Argentina en particular, es un mercado muy informal, casi clandestino, es imposible controlar. Y la Argentina, el Estado, en todos sus niveles, no tiene la capacidad burocrática hoy andar relevando qué hace cada propietario con su inmueble. Entonces, si bien en Europa están avanzando en contener, restringir el mercado de alquileres turísticos temporales, la verdad es que no están tampoco pudiendo darle una respuesta contundente al problema. Claro. Fíjate lo que está pasando en Europa con los precios de los alquileres. Es el principal punto de discusión hoy en Europa. Imposible pagar alquileres en las grandes ciudades, sobre todo en la centralidad de esas grandes ciudades. Berlín recompró, ¿no? El municipio de Berlín creo que recompró la ciudad, ¿no? Algunas propiedades para poner... Pero eran dueños de un inversor, Exactamente. Era una empresa inversora, no eran personas. No, a un gran desarrollador inmobiliario le compró las propiedades para tratar de regular un poco el precio de mercado. Efectivamente, lo que pasa es que en Berlín, a diferencia de Buenos Aires, en Berlín hay grandes grupos inversores que son propietarios de miles y miles de viviendas. Entonces lo que se votó, todavía no se instrumentó, lo que se votó en un referéndum es expropiar todo grupo inversor que tenga más de 3.500 viviendas. Es una situación que en la Argentina no ocurre. No ocurre, porque claro. Está totalmente descentralizado la propiedad de los inmuebles en la Argentina. No existe, por más que a un sector de la política le parezca que se pueda hacer, en la Argentina la verdad que eso no es posible, porque no hay un grupo inversor que concentre la propiedad inmobiliaria en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, tendría que haber alguna política, me parece, en la urgencia, como decías, al centro había que cambiarle la categoría, ¿no? Quizás está mal dicho. La norma urbana. Eso, había que, ¿no? Porque cuando es apto profesional lo que ocurre es que suelen ser más caros, entonces tenía que haber un cambio para, hay tanta poca oferta de propiedades y el centro está vacío, con una modificación en la legislatura podían ver si se volcaban propiedades del centro al mercado doméstico. Efectivamente, lo que nosotros proponíamos en su momento era hacer una fuerte reconversión de ese metraje abandonado de oficinas, reconversión en viviendas accesibles para los sectores medios. Y no lo hicieron, no hicieron nada. No lo hicieron, lo que hicieron es promover inversiones, así en términos más generales, para que se localicen en el centro, cadenas comerciales, y fundamentalmente que se reconviertan las oficinas en el segmento premium de viviendas. Y hay mucho alquiler. Hoy ya está ocurriendo una cosa que es un fenómeno muy dañino, que es se están comprando edificios enteros para volcar los edificios enteros al mercado de Airbnb. Y eso es preocupante, eso hay que contenerlo, eso hay que restringirlo, y no se está restringiendo, no se está conteniendo y está avanzando. Tendría que haber algún tipo de medida, digamos, también para alentar a los propietarios a poner las propiedades en alquiler, ¿no? Nosotros habíamos hablado en Morón, en un momento creo que el intendente Lucas Guía era condonación de deudas, ponele, sí. Pero digo, tiene que haber algo que funcione con alguna imaginación que haga que los propietarios pongan en pesos en alquiler, porque ahora el ajuste es a la par de la inflación, claro. O sea que eso no es un problema. En los proyectos de ley que hay en el Congreso, que no salieron y que no van a salir este año tampoco, de la modificación de la ley de alquileres, el del oficialismo, el del Frente de Todos, tiene beneficios fiscales para aquel que pone su propiedad en alquiler. Bueno, efectivamente, lo que trataba de plantear al principio, hay claramente una crisis de imaginación, porque acá hay un problema de incentivos económicos. Si yo fuera propietario de un inmueble, probablemente también elegiría al ponerlo en alquiler a través de Airbnb. No es un problema, eso es quizás un problema
me interesa dejar claro este punto. Acá no hay un problema de carácter moral. No. Esto es un problema de carácter económico, de racionalidad económica, y no se puede ir contra los propietarios porque en la Argentina, sobre todo, la propiedad está muy descentralizada, muy desconcentrada, y en general funciona, en muchos casos, como un complemento del salario, del ingreso. Es decir, que uno no puede atacar a los propietarios prohibiendo la vivienda vacía, prohibiendo Airbnb. Hay que encontrar una estructura de incentivos que haga que sea atractivo, que sea un negocio alquilar en el mercado residencial convencional. Esa es básicamente Es difícil con esta brecha cambiaria, ¿no? Porque vos alquilando una semana, la diferencia es tan grande con la brecha cambiaria que si obtenés un alquiler en dólares, alquilando muy poquitos días ya te recompensa mucho más que un alquiler en pesos de mediano y largo plazo. O sea, hay condiciones de la economía que hacen muy difícil, pero me parece que hay que empezar a discutir el tema de la vivienda y del alquiler porque es un drama, de verdad. Ni hablar los jóvenes que tratan de independizarse y salir de sus casas, se les complica bastante. Bueno, Manuel Socias, legislador porteño al Frente de Todos, vamos a seguir atentos, es un tema que nos interesa seguirlo. Gracias, Manuel. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. 7:45 de la mañana.